Buenas tardes, vamos a comenzar con las culturas modernas, el último tramo de culturas que integran los contenidos de la cátedra. Como veníamos viendo en esta sucesión de hechos que definen esta quebrada línea del tiempo, la edad moderna en la que ahora vamos a entrar suele históricamente congregar a tres periodos específicamente: el Renacimiento, el Manierismo y el Barroco. Los tres periodos hacen alusión o tienen un común denominador en su inspiración en las culturas grecos-latinas, pero también en la variación a partir de esa inspiración que la arquitectura en especial tiene. Y cómo, en el caso nuestro, estas tres expresiones del Renacimiento, del Manierismo y del Barroco se traspasan luego a el territorio americano, generando lo que denominamos barroco americano. En particular, los contenidos de esta cátedra abarcan hasta el siglo XVII, es decir, vamos a ver las primeras expresiones urbanas y arquitectónicas dentro del territorio americano. Dentro del Renacimiento, que es lo que vamos a comenzar a analizar hoy, se subdivide en dos etapas: el Renacimiento del 400 y el Renacimiento del 500. Ambos tienen su inicio dentro de la península itálica y, aunque tienen diferencias en el lenguaje, vamos a ver que se mantienen dentro del mismo contexto de la cultura renacentista. Cuando en la Edad Media se imaginaban el paisaje de esto que nosotros tratamos de estudiar a través de nuestra disciplina, se lo imaginaban a partir de esta idea de la tierra plana. Así la había descrito, así se la había imaginado un Claudio Ptolomeo, un griego que trabajaba en Alejandría, posiblemente en la biblioteca de Alejandría, cuando planteó esta teoría geocéntrica, donde la Tierra plana era el centro de todo, un universo que él imaginaba a través de diversas esferas celestes, siempre en torno a la Tierra, el Sol incluido. Y como los astros entonces se movían alrededor de este centro que era la Tierra, creada por Dios y habitada por el hombre, también creado a semejanza de Dios. Por eso las representaciones a partir de la Edad Media tomaron esa idea del mundo antiguo. Este es un mapa mundi romano, donde el centro es ese mar Mediterráneo que era su mar nuestro, y lo pasaron ahora desde un enfoque desde lo que decía la misma Biblia. La Biblia describe el mundo a través de tres continentes o de tres grandes espacios terrestres: América, Asia y Europa. De allí que los mapas, fíjense, se dibujan como si fueran una T. Asia, Europa y África son los tres continentes divididos por mares y algunos ríos. Ahí tienen varias representaciones. Esta es un poco más compleja, pero tiene lo mismo, uno por ahí, otro por acá y otro más chiquito por ahí. Y estos ríos son los que van conectando en este territorio ciudades, algunas fortificadas, otras no, algunos accidentes geográficos más o menos relevantes, pero siempre todos estos mapas, todos estos planos de la Tierra, están rodeados por un mar que es desconocido, habitado por seres que son monstruosos, pero básicamente es un límite, un borde desconocido. Un borde que cuando el hombre llega ahí, en teoría, se cae. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que va a plantear esta edad moderna con estas culturas modernas que comenzamos a estudiar ahora? Que esto era lo que se creía fundamentado a través de la fe. A partir de ahora el hombre va a tener una posición central dentro de este territorio. Va a empezar a razonar, va a privilegiar la razón y va a empezar a dejar de lado la fe. Por eso este mapa reducido a tres elementos, si hoy lo tratáramos de imaginar en una representación actual, sería esto: esta es la posición de Europa, esta es la posición de Asia y esa es la posición de África. Y esta única esfera del mapa mundi
va a empezar a expandirse con los nuevos inventos que van a dar paso a los nuevos descubrimientos de esta edad moderna. Los burgos de la Baja Edad Media habían conseguido esa libertad y esa independencia gracias al desarrollo de su comercio y su vinculación con las grandes rutas comerciales. Rutas comerciales como las que, por ejemplo, describe Marco Polo hacia la China y hacia la India en el siglo XIII, en particular la ruta de las especias, la ruta de la seda, la ruta de la lana, que traen estas mercaderías lujosas que en Europa no existen y pasando siempre por Constantinopla son revendidas a un gran precio en el mercado europeo. Los burgos entonces van a crecer en función de estas rutas comerciales y muchos de ellos por este desarrollo comercial, burgos que son libres y burgos que no pertenecen a ningún sistema feudal ya, van a tener un desarrollo cultural particular. En especial aquellas ciudades que están ubicadas en el territorio italiano, porque no se olviden que este es el espacio en donde se ha desarrollado tanto la cultura romana con influencia de la cultura griega, por lo tanto, a ese espesor histórico se le debe lo que llamamos renacimiento, esta idea de el renacer de los valores de las antiguas culturas para contraponerlas con el hombre como centro, ya no como un espectador, sino como partícipe de su vida, a lo que el mismo hombre del Renacimiento llamó la edad oscura, la edad gótica, aquello que era godo, que era bárbaro, que no tenía nada que ver con lo que había establecido el pasado glorioso, tanto romano como griego. ¿Cómo se organiza este territorio? A través de una división territorial y política que ya hemos avanzado en parte en la Baja Edad Media, es decir, a la conformación de estas monarquías que iban definiendo sus límites, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico, el propio Reino de Italia, el Reino de España, que en esta época incluía todo el sur de la propia Italia, con la isla de Sicilia, el norte de África todavía controlado por los árabes musulmanes, la conformación, o al menos tratar de hacerlo, del Reino de Inglaterra con el resto de las islas, y una Italia que está dividida rodeando el centro, es decir, los territorios que controlan los estados papales, de una serie de ciudades libres, ciudades-estados, como la propia Venecia, Génova, Florencia, Ferrara, etcétera, Milán, que van a jugar un papel importantísimo dentro de este renacimiento grecolatino. En particular, este norte de Italia es donde se va a comenzar a generar con Florencia a la cabeza el Renacimiento a partir del 1400. Una Florencia y esta serie de ciudades-estados que estaban ocupadas y manejadas por una serie de familias, primero comerciantes, después banqueros, es decir, que no manejaban solamente mercadería, sino que tenían excedentes y eso se traducía en el uso de una moneda particular para cada ciudad, por ejemplo, de Florencia era el florín. Y estos banqueros, para construir su propio capital, ya que no tenían capital social ni capital cultural, eh, se propusieron adquirirlo a través del mecenazgo. El mecenazgo es la protección hacia un tercero que tiene capacidad para algo, la práctica de un arte en este caso. Es así como los Medici, por ejemplo, van a proteger a diversos artistas relevantes, Leonardo, Miguel Ángel, todos los que ustedes conocen de esta época,
y a través de ellos van a construir otro tipo de capital. Mientras que en el caso del 1500, es decir, del siglo XVI, Roma va a ser la que le sucede en importancia ya hacia el centro del territorio italiano, y son los papas los que van a actuar como los agentes principales, por ejemplo Julio II. Los papas van a tener en sus manos no solamente el capital religioso, sino capital político, capital militar y obviamente también el capital cultural. Junto con esta organización territorial en marcha, no hay que dejar de mencionar los inventos en esta época. Entre estos inventos que marcan el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, con esta cultura del Renacimiento que hemos comenzado, cabe mencionar, por ejemplo, la imprenta, que junto con el papel viene dentro de estas rutas comerciales, así como la pólvora que voy a mencionar después, dan como resultado, como aporte al desarrollo de la cultura de este momento, el libro impreso. Ya no es necesario copiarlo a mano, sino que se pueden obtener muchos más volúmenes rápidamente. El primer libro publicado es la Biblia, pero a nosotros nos interesa porque esto permite también la publicación de tratados de arquitectura. Uno de los primeros libros al respecto que va a aparecer es un libro de Vasari, un artista que se dedica a escribir la biografía de los artistas más importantes de su época. Es él el que nombra a Giotto, por ejemplo, como un hombre del Renacimiento porque recupera los valores antiguos. También viene desde Oriente un invento que es la pólvora y también junto con ella las armas que utilizan pólvora. Esto modifica sustancialmente las defensas de las ciudades, por ejemplo, al modificarse las tácticas militares y generar otro tipo de diseño en las fortalezas. Y finalmente la brújula y el astrolabio. Esto genera una mejora en las rutas de navegación, en las posibilidades de la navegación particularmente, y al caer Constantinopla y al cerrarse la posibilidad de usar estas rutas, tanto los reinos de Castilla como los de Portugal son los que van a comenzar a buscar estas nuevas rutas que son posibles gracias al desarrollo de la navegación por las mejoras en las naves, entre ellas la carabela. Y estas carabelas son las que van a llevar a Colón hacia el Nuevo Mundo y va a descubrir América, entre comillas, en 1492. La caída de Constantinopla es de 1453. Ambas fechas son tomadas como el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. El norte de Italia, entonces, es el centro de interés por este pasado clásico. En las ciudades del norte de Italia, en Venecia, en Florencia, en Génova, en Ferrara, se estudia ese pasado y se empieza a diseñar a partir de él. Primero a imitarlo y después a diseñar a partir de sus patrones y de sus reglas. Y desde ese territorio del norte de Italia, estas ideas del Renacimiento se expanden fuera del mundo, fuera de este propio territorio italiano, hacia España, Francia, Inglaterra, etc. Y son los reyes de cada uno de estos territorios los que van a buscar muchas veces artistas italianos para que vayan a su corte y difundan esta nueva forma de ver el mundo. Esta nueva forma de ver el mundo esencialmente parte de que los límites del mundo conocido se expanden. Lo que tienen en ese color naranja más oscuro era el mundo que los europeos conocían antes del descubrimiento de América, y lo que está en este otro amarillito es lo que empiezan a conocer hasta principios del siglo XVII. Los viajes de Colón, de Vasco de Gama, de Magallanes,
tratan de cubrir todos estos territorios desconocidos y se empieza también a dibujar de otra forma el mundo. Y ya esto va a estar muy lejos de esos primeros planos que vimos cuando comenzamos a ver cómo se representaba idealmente un mapamundi. También tengan en cuenta que esto trae aparejados, estos grandes descubrimientos geográficos, cambios territoriales, porque ya no son solamente 3 continentes, ahora está América y después va a aparecer Oceanía, todavía no. Esto implica también grandes cambios económicos, porque todo lo que se produce o todo lo que encuentran dentro de estos nuevos territorios, por distintas vías comerciales van a llegar también a Europa. Y esto también implica grandes cambios científicos. Y estos cambios científicos son los que van a fundamentar mucho más esta figura del hombre como centro de todo y esta nueva idea de la razón como centro también de la cultura en detrimento de la fe. En el plano se puede entender más claro cómo estas antiguas rutas comerciales que pasaban por Constantinopla para llegar hasta la China y la India son interrumpidas por la caída de la misma ciudad y todas las nuevas rutas van a partir prácticamente desde España y Portugal. Portugal es el que primero comienza con estas rutas y se van a dirigir primero circunnavegando África y después por la costa de América y cruzando el resto del océano para llegar a dar la primera vuelta al mundo. Entre el 1400 y el 1500, que los italianos utilizan como espacios de tiempo para estudiar este renacimiento, dijimos que hay 2 ciudades esenciales, Florencia para el 400 y Roma para el 500. El norte de Italia, en particular con las ciudades de Venecia por un lado y Génova por el otro, implica también 2 formas de ver el mundo, Venecia mirando hacia oriente y Génova mirando hacia occidente. Con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, el mundo empieza a mirar hacia el occidente y deja de tener tanta relación con Oriente, y eso constituye un cambio significativo también en la lectura del paisaje. Las rutas comerciales, por lo tanto, se van a organizar en función de estos nuevos descubrimientos y en particular estos comerciantes que son los que apoyan muchas veces las nuevas rutas comerciales que van a comenzar a enriquecerse mucho más en esta época. Estos comerciantes devenidos en banqueros que hemos mencionado son esencialmente hombres libres, hombres que no dependen de nadie y que son los que más van a apoyar el desarrollo tanto de la filosofía como de la arte, de las distintas artes como de la ciencia, para lograr que el hombre sea el centro de todo y que lo que más tenga importancia para construir el capital no sea tanto el capital social, sino ese capital que deviene del propio trabajo del hombre y de las propias aptitudes del hombre. En el periodo entre el 400 y el 500 del cual hemos hablado, hemos mencionado a los inventos en la diapositiva anterior, en cómo la imprenta permite la difusión del conocimiento antiguo, cuando se empiezan a reeditar textos de los antiguos filósofos. Hemos mencionado también los tratados de arquitectura. Pero hay otro ingrediente que con la caída de Constantinopla va a posibilitar el desarrollo del pensamiento y de la ciencia en el norte de Italia. Caída Constantinopla, muchos de los filósofos que habitaban la ciudad pasan a vivir en estas ciudades italianas del norte y fortalecen mucho más este desarrollo del pensamiento. La filosofía, la forma de pensar de este momento se denomina humanismo, porque el hombre es el centro de todo ese pensamiento.
un hombre que es libre y un hombre que no está atado a la fe, un hombre que no busca justificar la fe a través de la razón, sino que trata de separar la fe de la razón y empezar a entender qué era lo que decían los autores clásicos, a analizar mucho más la realidad y la naturaleza y a poner la razón en el centro de todo ese desarrollo. Junto con este humanismo que caracteriza el cambio de la época, dijimos también este cambio entre los ejes para mirar cómo se construye el mundo entre el este y el oeste. Hay que empezar a ver cómo se arma el poder dentro del territorio. Y el poder se arma a través de las familias ahora, en particular en Italia. Estas familias como los Pazzi, los Sforza, los Rucellai, Lorenzo de Medici, por ejemplo, en Florencia, o en el caso de Roma, los Orsini, los Borgia, los Medici, los de la Rovere, Julio II era un Medici, por ejemplo, van a conformar los agentes que manejan el poder. Y a veces son agentes específicos. Tenemos, por ejemplo, en esta época la aparición de el poder municipal, pero con mucha más fuerza y mucha mayor libertad e independencia que en la Edad Media. El gonfaloniero, por ejemplo, es el que detenta ese poder como representante de los barrios de la ciudad y el que decide la intervención de las obras y cómo se maneja en sí las arcas de cada una de estas ciudades-estados. El príncipe aparece como la figura a la cual este banquero aspira. De hecho, varios se transforman porque compran estos títulos de nobleza con el tiempo en príncipes o duques, etc. Los cardenales son los príncipes de la iglesia. Estos dos agentes van a ser esenciales dentro del movimiento del poder de la época porque son los principales mecenas. Este es como uno de los hábitos novedosos que aparece en la época. El mecenas que religioso o político o mercader puede o adopta un artista y le permite desarrollar libremente esa vocación, pero se beneficia a su vez con esa producción artística, esa producción cultural. Y por supuesto también aparece el militar, porque todas estas ciudades continuamente pelean y se enfrentan por detentar una mayor cantidad de poder y por manejar algunas de estas rutas comerciales. La figura de el condottiero, un mercenario en realidad, condottiero viene de condota, de un contrato que se establecía entre estas tropas mercenarias y algunos de estos príncipes, cardenales o gonfalonieros. Cualquiera de ellos necesitaba las tropas armadas que tenía el condottiero, que no tenía en sí ninguna lealtad para ninguno, podía cambiar de parecer incluso antes o en el medio de la batalla, y ese es un hábito totalmente distinto del que estamos habituados a ver dentro de la milicia. Por eso la milicia en esta época juega un papel esencial para poder conservar el poder. Este es el escenario en el cual se van a mover estas familias en relación a la ciudad que gobiernan de hecho o de facto y el cargo eclesiástico que puedan detentar dentro de la curia romana o dentro de la curia de cada una de estas ciudades del Renacimiento del norte de Italia. Y muchas de estas ciudades van a tener una influencia directa sobre su propio territorio y sobre el resto del territorio europeo. Esta idea de la familia que incide en la vida cultural
y la vida económica y política de una ciudad, con fuertes lazos con el poder eclesiástico, está ejemplificada en, entre otros, la familia Medici. Lo que tienen ahora en pantalla, la parte de abajo, son 3 paredes de la capilla del Palacio Medici Riccardi en Florencia, que Benozzo Gozzoli pinta entre 1459 perdón, y 1463, es decir, en la segunda parte del 480. Está pintado, está inspirado en el cortejo de los Reyes Magos, pero esencialmente es la representación de la realidad, de cómo era el paisaje en torno a Florencia. Lo que representa es la visita de una serie de embajadores que están pintados por ahí, que se trasladan entre una ciudad aliada de Florencia y la propia Florencia, acompañando a la familia Medici. Los que están representados como los 3 Reyes Magos son los propios hermanos Medici. Este es Lorenzo el Magnífico, por ejemplo. Y toda la corte que los acompaña va serpenteando por todo el paisaje y nos muestra cómo es el paisaje de la época, pero nos muestra cómo el hombre ve el paisaje de la época y lo ve con todo detalle y lo pinta, lo representa con todo detalle. Al hombre del Renacimiento le interesa saber cómo era la rama de cada uno de los árboles y así está representado, cómo es el plumaje, cómo es el cabello, cómo es la tela, y trata de representarlo con la mayor exactitud posible porque está investigando, está tratando de entender cómo se conforma su realidad. Y en ese buscar la verdad y ser el hombre como centro de todo, la principal figura, el principal agente de la época es, sin ninguna duda, Leonardo da Vinci. Miguel Ángel puede ser el otro. Pero Leonardo da Vinci era el que tenía la idea de el hombre como genio, el hombre que detentaba ciertas características que lo ponía por encima de los otros hombres. Se hacían reconocer como tales, eran diferentes a los demás. Leonardo entendía, igual que los griegos, que el hombre era la medida de todas las cosas y por eso trató de rememorar, de darle una gráfica a este hombre de Vitruvio, inserto dentro de un círculo y un cuadrado, las 2 figuras perfectas que el Renacimiento va a utilizar. Leonardo fue anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, ingeniero, inventor, músico y también cocinaba. En pantalla tienen cómo Leonardo da Vinci investigaba el mundo, lo dibujaba y podía dibujar desde la perfección de estas Madonas que están viendo por allá arriba, como caballos, cangrejos, flores, etc., hasta inventar cosas que no existían. Esta era la representación de la realidad. Esta es la representación de lo que él imaginaba. Cómo analizaba el vuelo de un pájaro para tratar después de crear máquinas que volaran. Cómo buscaba la forma perfecta en la arquitectura y ahí tienen la búsqueda tratando de dibujar la planta a través de módulos y generar después volúmenes armoniosos y perfectos. Y cómo también aportaba mediante sus inventos a esa necesidad bélica de la época, desarrollando tanto armas de combate como murallas defensivas. Por eso, al manejar el juego del poder en el periodo del Renacimiento, la figura de este hombre libre que piensa que es el centro de su espacio, de su ciudad, una ciudad-estado independiente, que comienza como comerciante y llega a ser banquero construyendo su propio capital, es decir, tiene riqueza, maneja una riqueza contante y sonante, y que puede superar e incluso manejar a los gremios, se va a transformar en este
comerciante que vinculado con las rutas comerciales de la época, estas rutas tan famosas que hemos mencionado, como la de la seda y la de las especies, por ejemplo, que mueven incluso el mundo y lo llevan a grandes descubrimientos, puede diferenciarse del otro burgués comerciante común, incluso del pueblo corriente, cuando gracias a esa construcción del capital logre transformarse en un comerciante mecenas, que tiene una fuerte vinculación con la política y que a partir de su riqueza lo puede volcar este capital al arte, a la cultura, y que construye ese capital a partir del poder de su familia. Y esta relación entre todos estos nuevos hábitos y hábitos anteriores es lo que lo coloca ahora en el centro del juego, porque incluso las grandes monarquías de la época son deudores de este comerciante que es banquero y que le presta presupuesto y grandes importantes cantidades a estos reyes para que puedan mantener su estado y para que incluso puedan armar campañas militares, y que también va a estar vinculado con estas repúblicas, porque algunos agentes de su familia van a ocupar este puesto de gonfaloniero, porque muchas veces también estos comerciantes mecenas van a ayudar a que las ciudades-estados en las cuales ellos viven se transformen en principados, ocupando no esos cargos o detentando no los títulos nobiliarios. Son ellos los que manejan el juego del poder, incluso porque muchos de estos comerciantes mecenas también van a llegar a ocupar puestos importantes dentro de esta Iglesia Católica que ahora ha regresado de Aviñón a Roma. Recuerden que la dejamos en Aviñón en la otra etapa, y que van a intentar, y que va a intentar la Iglesia reconstruir este poder que había perdido. Va a adoptar la misma figura del Papa, en este caso como mecenas de las artes. Va a tener fuertes vínculos con estas familias políticas de los comerciantes mecenas, y los que más van a actuar son los príncipes de la iglesia, los cardenales, que siendo parte de muchas de estas grandes familias que manejan el juego del poder, van a ocupar indistintamente cargos políticos y cargos eclesiásticos. Es esencial también en el territorio la aparición de este militar mercenario. El condottiero libremente ofrece contrato a cualquiera de estos agentes para controlar este territorio y este enfrentamiento constante entre las ciudades-estados, pero también es importantísimo cuando, por ejemplo, el Reino de Francia avanza sobre los territorios italianos tratando de controlarlos. Y dentro del juego del poder ahora también aparecen los intelectuales. Este hombre que, sintiéndose artista o siendo artista, tiene una conciencia histórica individual, no es más parte de la masa, es uno solo, es él, es un genio. Siendo pintor, escultor, arquitecto, filósofo, lo que ustedes quieran, esta idea del humanismo, esta forma de ver el mundo poniendo como centro el hombre, nos da artistas que tienen un interés por lo clásico, tienen una formación integral, es decir, no son solamente pintores, son pintores, escultores, escritores, hacen todo, porque esa formación integral es una formación que también entienden que heredan de la antigüedad clásica. Y muchos de ellos toman el arte como una ciencia, como han visto en el caso de Leonardo. Esta participación ahora de los intelectuales, cuando se les reconoce su capital, les permite participar entonces del juego del poder, casi de igual a igual con el comerciante mecenas. Hay una clara diferenciación entre lo urbano y lo rural, porque este comerciante mecenas prefiere lo urbano y la mayoría de estos agentes también. Y fuera de todo este juego de poder, me va a quedar como siempre los herejes, o sea, los que no entran de este campo, dentro de este campo de la Iglesia Católica. Todos estos de alguna forma o de otra están cerca de esta fe,
aunque puede que ya la estén viendo de una forma diferente. Los judíos porque no profesan la misma fe, pero sin embargo son los que manejan en sí la riqueza dentro o junto a estos comerciantes banqueros y políticos. Y aparece ahora en escena el aborigen. Mejor dicho, aparece un campo territorial totalmente nuevo, que es América y después Oceanía, que no tiene contacto todavía con este juego de poder que nosotros estamos armando. Quiere decir que el centro de todo esto siempre lo va a ocupar este comerciante mecenas que en sus distintos hábitos y en sus distintas posiciones dentro del juego va a establecer relaciones con los demás agentes. A partir de ese agente esencial aparece obviamente el poder político representado por las monarquías de la época. El comerciante mecenas no solamente ocupa el espacio de la ciudad, sino que se expande con sus múltiples vinculaciones hacia la iglesia, hacia las monarquías y hacia el resto del sistema comercial, y tiene mucha vinculación con la iglesia católica entre el 400 y el 500. Mientras que la relación que van a tener con los intelectuales se va a plantear con prácticamente todos los agentes de la época, porque es el hábitus de los intelectuales lo que les da prestigio a cada uno de los agentes de la época y contribuye a la conformación de su propio poder dentro del juego. El poder entonces lo maneja este comerciante mecenas políticos y las múltiples vinculaciones que establece con los demás agentes dentro de estos campos y de este juego de poder.